Desde el centro de conferencias en la manzana del templo en Salt Lake City, esta es la sesión del sábado por la mañana de la Conferencia General Semestral número 189 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes han sido seleccionados de entre las autoridades y oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión está a cargo del coro del tabernáculo de la manzana del templo. Los miembros y oficiales de la Iglesia se reúnen desde todas las áreas del mundo para recibir consejo e instrucción de los líderes de la Iglesia. Esta es una transmisión, servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Henry B. Eyring, segundo consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la sesión del sábado por la mañana de la Conferencia General Semestral número 189 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y extendemos una cordial bienvenida a los miembros y amigos que participan de esta conferencia en todo el mundo. El presidente Russell M. Nelson, quien preside la conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. La música de esta sesión estará a cargo del coro del tabernáculo de la manzana del templo, bajo la dirección de Mac Wilberg, Ryan Murphy, con Andrew Answorth al órgano. El coro inició esta reunión cantando "Ya rompe el alba", y ahora cantará "Todo cuanto habita bajo los cielos". La primera oración la ofrecerá el elder Larry Y. Wilson de los 70, después de la cual el coro cantará "Al leer las Escrituras". Let the
Nuestro Padre Celestial, como discípulos de Cristo, reunidos en este centro de conferencias, pedimos que podamos entender tu Evangelio más completamente, tal cual se encuentra en las Escrituras y los sacrificios que se han llevado a cabo durante la restauración de esta iglesia histórica y cómo se encuentra esparcida en la tierra hoy. Te agradecemos, Padre, por los miembros fieles de la iglesia y los valientes misioneros, y por los líderes maravillosos, incluyendo a los profetas y apóstoles que nos dirigen en estos días. Estamos agradecidos por ser parte del cuerpo de Cristo y te serviremos, así como servimos uno a otro. Por favor, ayúdanos a recibir la luz y el conocimiento de parte de ti y que podamos apreciar los mensajes y la música en esta conferencia. Ayúdanos a llevar esa luz y amor hacia el mundo, que podamos tener una mayor fe y santidad en nuestros hogares y en la comunidad. Oramos especialmente por aquellos que se encuentran en dificultades, aquellos que sufren de alguna forma, para que los confortes, los consueles, los sanes y los bendigas. Finalmente expresamos nuestra gratitud por tu plan por el cual podemos regresar a ti y para que podamos ser perseverantes día por día. Y al hacerlo, lo hacemos humildemente en el nombre de Jesucristo. Amén.
Ahora tendremos el privilegio de escuchar al elder Jeffrey R. Holland del Quórum de los 12 Apóstoles. A él le seguirá el elder Terrence M. Benson de la Presidencia de los 70. Luego, el hermano Stephen W. Owen de la Presidencia General de los Hombres Jóvenes nos dirigirá la palabra. Hermanos y hermanas, él es Sammy Ho Ching, un bebé de 7 meses, mientras veía la conferencia general en su casa el pasado mes de abril. Cuando llegó el momento de sostener al presidente Nelson y a las demás autoridades generales, Sammy tenía los brazos ocupados sujetando el biberón, por lo que hizo la mejor cosa que podía hacer. Sammy le da un nuevo significado al concepto de votar con los pies. Bienvenidos a esta conferencia semestral de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. A manera de introducción al análisis del significado de estas reuniones que se hacen 2 veces al año, recordaremos una escena que registra Lucas en el Nuevo Testamento. Y aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando. Cuando oyó a una multitud que pasaba, preguntó qué significaba aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Sorprendidos por su osadía, la multitud intentó hacerlo callar, pero él clamaba mucho más. Como resultado de su insistencia, lo llevaron ante Jesús, quien escuchó su súplica llena de fe, pidiendo la restauración de la vista, y él lo sanó. Este relato breve y vívido me conmueve cada vez que lo leo. Se puede sentir la angustia de ese hombre. Casi lo podemos oír gritando para llamar la atención del Salvador. Sonreímos ante su negativa a callarse. De hecho, ante su determinación a subir el volumen de su voz cuando todos le pedían que lo bajara. Esto es, de por sí, un tierno relato de una persona de gran fe y determinación. Pero como sucede con todas las Escrituras, mientras más la lees, más encuentras en ella. Algo que hasta hace poco no había notado es ver el buen juicio de este hombre de rodearse de personas sensibles a lo espiritual. Toda la importancia de ese relato radica en un puñado de mujeres y hombres anónimos que, cuando su compañero les preguntó ¿qué significa toda esta conmoción?, tuvieron la visión, por así decirlo, para reconocer a Cristo como la causa del clamor. Él era el significado en persona. Hay una lección en todo esto que podemos aprender. En temas de fe y convicción, resulta útil dirigir sus dudas hacia quienes realmente tienen fe y convicción. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego?, preguntó Jesús en una ocasión. De ser así, ¿no caerán ambos en el hoyo? Nuestro propósito en estas conferencias es la búsqueda de esa fe y convicción. Y al unirse ustedes hoy a nosotros, se darán cuenta de que esta búsqueda es un esfuerzo que comparten muchas personas. Por estos jardines, ustedes ven a familias de todos los tamaños que vienen de todas las direcciones. Viejos amigos se abrazan gozosos. Un coro maravilloso está calentando las voces y unos manifestantes gritan su consigna favorita.
Misioneros que sirvieron hace años tratan de encontrar a sus antiguos compañeros, mientras que los misioneros que acaban de regresar buscan compañeros totalmente nuevos. Ya saben a qué me refiero. ¿Y fotos? Que los cielos nos amparen. Con celulares en cada mano, hemos pasado de ser cada miembro un misionero a cada miembro un fotógrafo. En medio de toda esta espléndida conmoción, uno podría preguntarse, y con razón, ¿qué significado tiene todo esto? Al igual que en nuestro relato del Nuevo Testamento, los que son bendecidos con visión podrán reconocer que, a pesar de todo lo demás que esta tradición de conferencia ofrece, representará poco o nada, a menos que encontremos a Jesús en el centro de todo. Para captar la visión que estamos buscando, la sanación que Él promete, el significado que de alguna manera sabemos que está aquí, tenemos que ver a través de la conmoción, por más jubilosa que ésta sea, y centrar nuestra atención en Él. La oración de cada discursante, la esperanza de los que cantan, la reverencia de cada invitado, están todas centradas en invitar al Espíritu de aquel cuya iglesia esta es, el Cristo viviente, el Cordero de Dios, el Príncipe de paz. Sin embargo, no necesitamos estar en un centro de conferencias para encontrarle. Cuando un niño lee el Libro de Mormón por primera vez y lo cautiva la valentía de Abinadí o la marcha de los 2000 jóvenes guerreros, podemos añadir cuidadosamente que Jesús es la figura central omnipresente en esa maravillosa crónica, que se yergue como un coloso desde virtualmente cada página y establece el vínculo con los demás personajes en el libro que fomentan la fe. De igual modo, cuando un amigo está aprendiendo acerca de nuestra religión, puede que se sienta algo abrumado por algunos elementos y palabras poco comunes en nuestra práctica religiosa, como las restricciones alimentarias, los suministros de autosuficiencia, la ruta de los pioneros, los árboles familiares digitalizados y los muchos centros de estaca que suenan en inglés steak, como a un corte de carne que muchos lo querrían cocido a perfección. Así, cuando nuestros amigos comienzan a ver una multitud de cosas y experimentar sonidos nuevos, debemos señalarles para que vean por encima del bullicio y ajetreo y se centren en el significado de todo ello, en el corazón palpitante del Evangelio eterno, el amor de los padres celestiales, el don expiatorio de un Hijo divino, la guía y el consuelo del Espíritu Santo, la restauración en los últimos días de todas estas verdades y más. Cuando uno va por primera vez al templo, puede sentirse algo sorprendido y confuso con la experiencia. Nuestra labor consiste en asegurarnos de que los símbolos sagrados y los rituales revelados, la ropa ceremonial y las presentaciones visuales nunca distraigan, sino más bien señalen hacia el Salvador, a quien hemos ido a adorar allí. El templo es su casa, y Él debe ocupar el centro supremo de nuestros pensamientos y corazón, la doctrina majestuosa de Cristo, impregnando todo nuestro ser, tal y como lo hace con las ordenanzas del templo, desde el instante en que leemos la inscripción en la puerta de entrada hasta el último momento que estemos en el edificio. En medio de todas las maravillas que encontremos, debemos ver, por encima de todo lo demás, el significado de Jesús en el templo. Consideren la gran cantidad de iniciativas relevantes y anuncios nuevos que se han hecho en la Iglesia recientemente. Administrarnos unos a otros o mejorar nuestra experiencia del día de reposo o aceptar un nuevo programa para niños y jóvenes, nos estaremos perdiendo de la verdadera razón de todos estos ajustes si los consideramos como elementos separados e inconexos, en lugar de verlos como un esfuerzo interrelacionado
para ayudarnos a edificar firmemente sobre la roca de nuestra salvación. Seguramente, esto es lo que el presidente Russell M. Nelson se propone al pedirnos que usemos el nombre revelado de la Iglesia. Si Jesús, su nombre, su doctrina, su ejemplo, su divinidad, si Él se halla en el centro de nuestra adoración, estaremos reforzando la verdad, la gran verdad que enseñó Alma una vez. Muchas cosas han de venir, pero he aquí, hay una que es más importante que todas las otras: el Redentor, que vive y viene entre su pueblo. Un comentario para finalizar. El ambiente en las regiones fronterizas del siglo XIX, en los tiempos de José Smith, ardía con una multitud de testigos cristianos. Mas el tumulto que causaron esos entusiastas predicadores, irónicamente opacaron y oscurecieron al Salvador, a quien el joven José buscaba con tanto empeño. Luchando con lo que él llamó tinieblas y confusión, se retiró a solas a una arboleda donde él vio y escuchó un testimonio más glorioso del lugar central que ocupa el Salvador que todos los que hemos mencionado. Mediante el don de una visión que no había imaginado ni anticipado, José vio a su Padre Celestial, el gran Dios del universo, y a Jesucristo, su Hijo unigénito, perfecto. Entonces el Padre dio el ejemplo que hemos estado alabando esta mañana. Él señaló a Jesús y dijo: «Este es mi Hijo amado, escúchalo». No hay mayor declaración de la identidad divina de Jesús, de su primacía en el plan de salvación y de su posición a la vista de Dios, que podría superar esta breve declaración de 6 palabras. Conmoción y confusión, multitudes y contención, de todo ello hay bastante en el mundo. De hecho, los escépticos y los fieles aún contienden sobre esta visión y prácticamente sobre todo lo que he hablado hoy. En caso de que usted esté esforzándose por ver más claramente y por hallar significado en medio de una multitud de opiniones, le señalo y refiero hacia Jesús mismo y le doy testimonio apostólico de la experiencia de José Smith, que sucedió unos 1800 años después de que nuestro amigo ciego recibiera la vista en el antiguo camino a Jericó. Yo testifico junto a ellos dos y junto a muchos otros a través del tiempo, con toda seguridad, la visión y el sonido más emocionantes de la vida son los de Jesús, no solo yendo de paso, sino viniendo hasta nosotros, deteniéndose a nuestro lado y haciendo su morada con nosotros. Hermanas y hermanos, por encima del bullicio y estruendo incesante de nuestros días, ruego que nos esforcemos por ver a Cristo en el centro de nuestra vida, de nuestra fe y de nuestro servicio. Es ahí donde radica el verdadero significado. Y si algunos días nuestra visión se limita, nuestra confianza flaquea, o somos probados y refinados en nuestras creencias, como sucederá seguramente, que podamos exclamar aún más alto: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Prometo con fervor apostólico y convicción profética que Él les escuchará y dirá, tarde o temprano, recibe la vista
tu fe te ha sanado. Bienvenidos a la conferencia general. En el nombre de Jesucristo. Amén. Escondido en el libro de Ageo existe una escritura escondida con una descripción de un grupo de personas que podría haber usado el consejo del Elder Holland, pero se equivocaron al no colocar al Cristo en el centro de su vida. Ageo hace algunas descripciones vívidas que invitan a la reflexión, en las que reprende a estas personas diciendo: ¿es acaso para vosotros tiempo de morar en vuestras casas enmaderadas, mientras que esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no quedáis satisfechos, bebéis y no os saciáis, os vestís y no conseguís abrigaros. El que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. ¿No les parece esta una descripción excelente de la insensatez de dar más importancia a cosas que no tienen valor eterno por encima de las cosas de Dios? En una reunión sacramental asistí cuando un exmisionero citó a un padre que resumió esta idea cuando dijo: necesitamos estar menos conectados con el Wi-Fi y más conectados a Nefi. Al haber vivido en África Occidental durante 5 años, vi muchos ejemplos de personas que dieron prioridad al Evangelio de forma natural. Uno de esos ejemplos es el nombre de un negocio de reparación de llantas en Ghana. El propietario le puso el nombre Alineados a tu voluntad. Podemos sentir gozo duradero cuando nuestro Salvador y su Evangelio se convierten en la estructura alrededor de la cual edificamos nuestra vida. Sin embargo, es muy fácil que en vez de que las cosas del mundo se conviertan en esa estructura, el Evangelio quede como algo optativo o solo asistir a la iglesia por 2 horas los domingos. Cuando este es el caso, es como decir que hemos puesto nuestro jornal en saco roto. Ageo nos dice que nos comprometamos, que seamos, como decimos en Australia, fair dinkum, cuyo significado es ser sinceros o auténticos en cuanto a vivir el Evangelio. Las personas son fair dinkum cuando realmente se comprometen. Cuando jugaba rugby, aprendí que cuando lo hacía, ponía todo mi esfuerzo, daba todo y lograba el efecto máximo. Mi temporada favorita fue el año después de la escuela secundaria. El equipo del que formaba parte era talentoso y dedicado. Ese año ganamos el campeonato. Sin embargo, un día íbamos a jugar con un equipo no tan bueno. Y todos habíamos invitado a una chica para ir al gran baile universitario. Pensé que, ya que sería un partido fácil, debería tratar de protegerme para evitar lesiones y así poder disfrutar totalmente del baile. En ese periodo no nos esforzamos como debimos hacerlo. Y perdimos. Lo peor de todo es que terminé el partido con un labio sumamente hinchado, lo cual no sirvió para realzar mi apariencia en esa cita. Quizás necesitaba aprender algo. Tuve una experiencia diferente en un partido posterior, en el cual me comprometí por completo. En un momento dado, choqué con toda intensidad contra un contrincante. De inmediato sentí dolor en la cara. Como mi padre me había enseñado que nunca debía dejar que el equipo contrario supiera que estaba herido, continué jugando. Esa noche, mientras intentaba comer, descubrí que no podía morder. A la mañana siguiente fui al hospital donde una radiografía confirmó que mi mandíbula se había quebrado. Durante 6 semanas no pude mover mi boca. De esas palabras de labio hinchado y la mandíbula quebrada aprendí algunas lecciones. A pesar de que recuerdo la ansiedad por no poder comer alimentos sólidos durante 6 semanas en el que solo podía tomar líquidos, no me arrepiento de la mandíbula rota, porque fue el resultado de darlo todo. Pero sí siento remordimiento por el labio hinchado, ya que simbolizaba el no haberme esforzado al máximo. El darlo todo no significa que gozaremos de bendiciones de forma constante, ni que siempre tendremos éxito, pero sí significa que tendremos gozo. El gozo no es un placer fugaz, ni una felicidad pasajera.
El gozo es duradero y se basa en el conocimiento de que nuestros esfuerzos son aceptados por el Señor. Un ejemplo de tal aceptación es la historia de Oliver Granger. Según el presidente Packer dijo, cuando los santos fueron expulsados de Kirtland, Oliver se quedó para vender las propiedades de ellos a cualquier precio. No había muchas posibilidades de que lo lograra y de hecho no lo hizo. La primera presidencia le había encomendado una tarea difícil y tal vez imposible. Pero el Señor lo elogió por sus esfuerzos aparentemente fallidos con estas palabras. Os digo que tengo presente a mi siervo Oliver Granger. He aquí, de cierto le digo que su nombre se guardará en memoria sagrada de generación en generación para siempre jamás, dice el Señor. Por tanto, luche seriamente por la redención de la primera presidencia de mi iglesia. Y cuando caiga, se levantará nuevamente, porque su sacrificio será más sagrado para mí que su ganancia, dice el Señor. Eso se puede aplicar a todos nosotros. No son nuestros éxitos, sino más bien sacrificio y esfuerzo lo que le importa al Señor. Otro ejemplo de una verdadera discípula de Jesucristo es una querida amiga en Costa de Marfil, en África Occidental. Esta maravillosa y fiel hermana sufrió terribles abusos emocionales e incluso físicos por parte de un esposo durante largo tiempo, y finalmente se divorciaron. Ella nunca vaciló en su fe y bondad, pero debido a la crueldad de él, se sintió profundamente herida durante mucho tiempo. Ella describe lo que sucedió. Aunque dije que lo perdonaba, siempre dormía con la herida. Pasaba los días con esa herida, que era como una quemadura en el corazón. Muchas veces oré al Señor para que me la quitara, pero me dolía tanto que creía firmemente que pasaría el resto de mi vida con ella. Me dolía más que cuando perdí a mi madre a temprana edad, más que cuando perdí a mi padre e incluso a mi hijo. Parecía extenderse y cubrirme el corazón, dándome la impresión de que incluso moriría en cualquier momento. Otras veces me preguntaba qué hubiera hecho el Salvador en mi situación y prefería decir, esto es demasiado, Señor. Entonces, una mañana, busqué el dolor que eso me ocasionaba en mi corazón y fui más allá, a lo profundo de mi alma. No lo encontré en ninguna parte. En mi mente examiné rápidamente todas las razones por las que debía dolerme, pero no sentía dolor. Esperé todo el día para ver si iba a sentir dolor en el corazón, pero no lo sentí. Entonces me arrodillé y le di gracias a Dios por hacer el sacrificio expiatorio del Señor para que obrara a mi favor. Esta hermana ahora está felizmente sellada a un hombre maravilloso y fiel que la ama profundamente. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra actitud si somos verdaderos discípulos de Cristo? ¿Y qué valor tiene el Evangelio para nosotros cuando meditamos bien sobre nuestros caminos? Me encanta el ejemplo de la actitud correcta que demostró el padre del rey Lamoni. Recordarán el enojo que sintió al principio cuando vio que a su hijo lo acompañaba Amón, un nefita, el pueblo al que ellos odiaban. Sacó su espada para luchar contra Amón y de pronto tenía la espada de éste en su propia garganta. Entonces el rey, temiendo perder la vida, dijo, si me perdonas la vida, te concederé cuanto me pidas, hasta la mitad de mi reino. Fíjense en la oferta que hizo, la mitad de su reino por su vida. Sin embargo, después de comprender el Evangelio, hizo otra oferta. Dijo el rey, ¿qué haré para lograr esta vida eterna de la que has hablado? Sí. ¿Qué haré para nacer de Dios desarraigando de mi pecho este espíritu inicuo y recibir el Espíritu de Dios para que sea lleno de gozo y no sea desechado en el postrer día? He aquí, dijo él, daré cuanto poseo. Sí, abandonaré mi reino a fin de recibir este gran gozo. Esta vez estaba preparado a renunciar a todo su reino, porque el Evangelio valía más que todo lo que tenía. Él era Verdinkem en cuanto al Evangelio. Entonces la pregunta para cada uno de nosotros es, ¿somos también Verdinkem en cuanto al Evangelio? Porque si lo somos a medias, y sabemos que Dios no rinde alabanzas a los que son tibios. No hay tesoros, pasatiempos, nivel social,
redes sociales, videojuegos, deporte, asociación con una celebridad y nada en la tierra que sea más valioso que la vida eterna. De modo que el consejo del Señor para cada persona es: meditad bien sobre vuestros caminos. Las palabras de Nefi expresan mejor mis sentimientos. Me glorío en la claridad, me glorío en la verdad, me glorío en mi Jesús, porque Él ha redimido mi alma del infierno. ¿Somos verdaderos seguidores de aquel que lo dio todo por nosotros? ¿De quien es nuestro Redentor y nuestro abogado ante el Padre? ¿De aquel que se comprometió por completo al realizar su sacrificio expiatorio y ahora en su amor, su misericordia y su deseo de que tengamos gozo eterno? Les ruego a todos los que escuchen y lean estas palabras: por favor, no posterguen el comprometerse por completo hasta que se haga tiempo en algún momento futuro inexistente. Sean Verdenken ahora y sientan gozo. En el nombre de Jesucristo. Amén. No hace mucho, al despertar, me preparé para estudiar las Escrituras. Tomé mi teléfono y me senté junto a la cama con la intención de abrir la aplicación Biblioteca del Evangelio. Estaba a punto de comenzar a estudiar cuando vi media docena de mensajes y correos electrónicos que habían llegado durante la noche. Pensé, revisaré rápido esos mensajes y luego comenzaré con las Escrituras. Bueno, 2 horas después, aún seguía leyendo mensajes de texto, correos electrónicos, avances informativos y publicaciones en redes sociales. Cuando me di cuenta de la hora que era, corrí a prepararme para el día. Esa mañana me salté el estudio de las Escrituras y como consecuencia no recibí el sustento espiritual que deseaba. Estoy seguro que ustedes se sienten identificados. La tecnología moderna nos bendice de muchas maneras. Puede conectarnos a amigos y familiares, a la información y a las noticias de actualidad de todo el mundo. Sin embargo, también pueden distraernos de la conexión más importante, nuestra conexión con el cielo. Repito lo que nuestro profeta, el presidente Russell M. Nelson, ha dicho. Vivimos en un mundo complejo y cada vez más contencioso. El constante acceso a las redes sociales y un ciclo de noticias de 24 horas nos bombardean con incesantes mensajes. Si hemos de tener alguna esperanza de examinar la infinidad de voces y las filosofías de los hombres que atacan la verdad, debemos aprender a recibir revelación. El presidente Nelson continuó advirtiéndonos que en los días futuros no será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia guiadora, orientadora, consoladora y constante del Espíritu Santo. Hace años, el presidente Boyka Packer habló de una manada de venados que, a causa de una fuerte tormenta de nieve, quedó atrapada fuera de su hábitat natural y corría peligro de morir de hambre. Algunas personas, en un intento por salvar a los venados, esparcieron por toda la zona camiones enteros cargados de heno. No era lo que los venados solían comer, pero esperaban que al menos les sirviera para pasar el invierno. Desgraciadamente, hallaron posteriormente que casi todos los venados habían muerto. Habían comido el heno, pero este no les había proporcionado nutrientes y murieron de hambre con sus estómagos llenos. Muchos de los mensajes con los que somos bombardeados en la era de la información son el equivalente espiritual de alimentar a los venados con heno. Podemos consumirlos todo el día, pero no nos aportarán sustento. ¿Dónde encontramos el verdadero sustento? La mayoría de las veces no es en las redes sociales. Lo encontramos cuando seguimos hacia adelante por la senda de los convenios, asidos constantemente a la barra de hierro y participamos del fruto del árbol de la vida. Eso significa que cada día debemos apartar deliberadamente un tiempo para desconectarlos del mundo y conectarlos con el cielo. En su sueño, Leí vio a personas que participaban del fruto, pero luego lo dejaron a causa de la influencia del grande y espacioso edificio, el orgullo del mundo. Es posible que haya jóvenes que se críen en hogares santos de los últimos días, asistan a todas las reuniones y clases correspondientes en la iglesia, e incluso participen de las ordenanzas del templo, y luego se vayan por senderos prohibidos y se pierdan. ¿Por qué sucede esto?
En muchos casos se debe a que, aun cuando los jóvenes habían cumplido con los requisitos de la espiritualidad, no estaban convertidos. Recibieron alimento, pero no se nutrieron. En contraste, he conocido a muchos de ustedes, jóvenes santos de los últimos días, que son fuertes, brillantes y fieles. Ustedes saben que son hijos e hijas de Dios y que Él tiene una obra que han de llevar a cabo. Aman a Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerza. Ustedes guardan sus convenios y dan servicio a otras personas, comenzando por el hogar. Cada día ejercen la fe, se arrepienten y progresan, y esto les produce un gozo perdurable. Se preparan para recibir bendiciones del templo y otras oportunidades que tendrán como verdaderos seguidores del Salvador. Y están ayudando a preparar al mundo para la segunda venida, invitando a todos a venir a Cristo y recibir las bendiciones de su expiación. Ustedes están conectados con el cielo. Sí, ustedes afrontan desafíos, pero es así en cada generación. Estos son nuestros días y debemos ser fieles, no faltos de fe. Testifico que el Señor conoce nuestros desafíos y que, por medio del liderazgo del presidente Nelson, Él nos está preparando para que les podamos hacer frente. Creo que el reciente llamado del profeta para que seamos una iglesia centrada en el hogar y apoyada por lo que hacemos en los edificios de la iglesia se ha diseñado para ayudarnos a sobrevivir y aún prosperar en estos días de malnutrición espiritual. ¿Qué significa ser una iglesia centrada en el hogar? Los hogares de todo el mundo pueden ser muy diferentes. Tal vez ustedes pertenezcan a una familia que ha estado en la iglesia por generaciones, o puede que sean el único miembro de la iglesia en su familia. Tal vez sean casados o solteros, con hijos en el hogar o sin ellos. Sean cuales sean sus circunstancias, pueden hacer de su hogar el centro donde se aprende y se vive el Evangelio. Eso significa asumir la responsabilidad personal de su conversión y su crecimiento espiritual. Significa seguir el consejo del presidente Nelson y transformar su hogar en un santuario de fe. El adversario procurará persuadirles de que el sustento espiritual no es necesario, o de manera más astuta, de que puede esperar. Él es el maestro de la distracción y el autor de la postergación. Tratará de desviar su atención hacia otras cosas que parecen urgentes, pero que en realidad no son tan importantes. Él querrá que ustedes, afanados y turbados, estén con muchas cosas, de modo que descuiden la sola cosa que es necesaria. Cuán agradecido estoy por mis buenos padres, que crearon a su familia en un hogar de constante sustento espiritual, lazos de amor y actividades recreativas edificantes. Las enseñanzas que me dieron en mi juventud me han ayudado mucho. Padres, por favor, forjen relaciones con sus hijos. Ellos necesitan más de su tiempo, no menos. En tanto que lo hacen, la iglesia estará ahí para apoyarlos. Nuestras experiencias en la iglesia pueden reforzar el sustento espiritual que se da en el hogar. En lo que va del año, hemos visto esa clase de apoyo por parte de la iglesia en la escuela dominical y en la primaria. También veremos más en las reuniones del sacerdocio arónico y de las mujeres jóvenes. A partir de enero próximo, los cursos de estudio para esas reuniones se adaptarán ligeramente. Seguirán centrándose en temas relevantes del Evangelio, pero se alinearán esos temas con Ven, Sígueme para uso individual y familiar. Es un cambio pequeño, pero puede tener un gran impacto en el sustento espiritual de los jóvenes. ¿Qué otra clase de apoyo proporciona la iglesia? En la iglesia participamos de la Santa Cena, que cada semana nos ayuda a restablecer nuestro compromiso con el Salvador. Y en la iglesia nos congregamos con otros creyentes que han hecho el mismo compromiso. Los lazos de amor que establecemos con otros discípulos de Jesucristo pueden ser una poderosa ayuda para nuestro discipulado centrado en el hogar. Cuando tenía 14 años, mi familia se mudó a un nuevo vecindario. Puede que a ustedes no les parezca una terrible tragedia, pero en aquel momento fue devastador para mí. Significaba estar rodeado de personas que no conocía. Significaba que todos los demás jóvenes de mi barrio asistirían a una escuela secundaria diferente. Y en mi mente pensé, ¿cómo pueden mis padres hacerme esto? Me sentía como si me hubieran arruinado la vida. No obstante, gracias a las actividades de los hombres jóvenes, pude conocer a otros miembros de mi quórum, los cuales llegaron a ser mis amigos. Además, los miembros del obispado y los asesores del sacerdocio arónico comenzaron a tener un interés especial en mi vida.
Asistían a mis eventos deportivos, me escribían notas de aliento que aún hoy conservo. Siguieron en contacto conmigo cuando me fui a la universidad y cuando salí a la misión. Uno de ellos incluso estuvo en el aeropuerto cuando regresé a casa. Siempre estaré agradecido por esos buenos hermanos y por su combinación de amor y altas expectativas. Ellos me mostraron el camino hacia el cielo y la vida se volvió brillante, feliz y llena de gozo. En nuestra función de padres y líderes, ¿cómo ayudamos a los jóvenes a saber que no están solos a medida que avanzan por la senda de los convenios? Además de entablar relaciones personales, los invitamos a participar en encuentros grandes y pequeños, desde conferencias FSI y campamentos para jóvenes hasta actividades semanales del Quórum. Esos encuentros pueden ayudar a los jóvenes a desarrollar la fe y a sentirse partícipes de la gran causa del recogimiento. Nunca subestimen esa fortaleza. Obispos y demás líderes, por favor, céntrense en dar sustento a los niños y a los jóvenes de sus barrios. Ellos necesitan más de su tiempo, no menos. Ya sean líderes, vecinos, miembros del Quórum o simplemente santos como ellos, si tienen la oportunidad de influir en la vida de una persona joven, ayúdenle a conectarse con el cielo. Su influencia podría ser exactamente el apoyo de la iglesia que esa persona joven necesita. Hermanos y hermanas, testifico que Jesucristo está a la cabeza de esta iglesia. Él inspira a nuestros líderes y nos guía hacia el sustento espiritual que necesitamos para sobrevivir y prosperar en los últimos días. Ese sustento espiritual nos ayudará a ser fieles y no faltos de fe. En el nombre de Jesucristo. Amén. La congregación ahora se unirá al coro cantando ¡Qué firmes cimientos! Al concluir el himno, escucharemos al elder D. Todd Christofferson del Quórum de los 12 Apóstoles. A él le seguirá la hermana Michelle Craig, primera consejera de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes. Luego, el elder D. G. Renlund, del Quórum de los 12 Apóstoles, nos dirigirá la palabra. Esta es la Conferencia General Semestral número 189 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Enos, profeta del Libro de Mormón y nieto de Ley, escribió sobre una experiencia singular que ocurrió un día mientras cazaba, cuando era joven o joven adulto. Hallándose solo en el bosque, Enos comenzó a meditar sobre las enseñanzas de su padre Jacob. Él relató, y las palabras que frecuentemente había oído a mi padre hablar en cuanto a la vida eterna y el gozo de los santos, penetraron mi corazón profundamente. Con hambre espiritual en su alma, Enos se arrodilló y ofreció una oración extraordinaria que duró hasta la noche. Una oración en la que recibió revelaciones, convicciones y promesas decisivas. Hay mucho que aprender de la experiencia de Enos, pero lo que hoy se destaca en mi mente es el recuerdo que Enos tenía de su padre hablando del gozo de los santos. En la conferencia de hace 3 años, el presidente Russell M. Nelson habló sobre el gozo. Entre otras cosas dijo: el gozo que sentimos tiene poco que ver con las circunstancias de nuestra vida y tiene mucho que ver con el enfoque de nuestra vida. Si centramos nuestra vida en el plan de salvación de Dios y en Jesucristo y su Evangelio, podemos sentir gozo independientemente de lo que esté sucediendo o no esté sucediendo en nuestra vida. El gozo proviene de Él y gracias a Él. Para los santos de los últimos días, Jesucristo es gozo. Los santos son aquellos que han entrado en el convenio del Evangelio por medio del bautismo y se esfuerzan por seguir a Cristo como sus discípulos. Por lo tanto, el gozo de los santos denota el gozo de llegar a ser semejantes a Cristo. Me gustaría hablar del gozo que proviene de guardar sus mandamientos, el gozo que surge de superar el pesar y la debilidad por medio de Él, y el gozo inherente a servir como Él sirvió. Primero, el gozo de guardar los mandamientos de Cristo. Vivimos en una época hedonista en la que muchos cuestionan la importancia de los mandamientos del Señor o simplemente los pasan por alto. Frecuentemente los que menosprecian los preceptos divinos, tales como la ley de castidad, el principio de la honradez y la santidad del día de reposo, parecen prosperar y disfrutar de las cosas buenas de la vida, en ocasiones aún más que quienes se esfuerzan por ser obedientes. Algunos comienzan a preguntarse si el esfuerzo y los sacrificios valen la pena. El antiguo pueblo de Israel una vez se quejó: por demás es servir a Dios. ¿Y qué aprovecha que guardemos su ley y andemos afligidos delante de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora: bienaventurados los soberbios. Sí, los que hacen lo malo son prosperados. Sí, tientan a Dios y escapan. Solo esperen, dijo el Señor, hasta el día en que yo integre mis joyas. Entonces discerniréis la diferencia que hay entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Los inicuos podrán gozar de su obra por un tiempo, pero eso siempre es pasajero. El goce de los santos es duradero. Dios ve las cosas desde su verdadera perspectiva y comparte esa perspectiva con nosotros a través de sus mandamientos, los que nos guían eficazmente, evitando las trampas y los baches de esta vida, hacia el gozo eterno. El profeta José Smith explicó: cuando sus mandamientos nos enseñan, lo hacen con la perspectiva de la eternidad, porque Dios nos considera como si estuviésemos en la eternidad. Dios mora en la eternidad y no ve las cosas como nosotros. No he conocido a nadie que, encontrando el Evangelio tarde en su vida, no deseara que hubiera ocurrido antes. Las malas decisiones y los errores que podría haber evitado, dicen. Los mandamientos del Señor son nuestra guía hacia mejores elecciones y resultados más felices. ¿Cómo debemos regocijarnos y agradecerle por mostrarnos este camino más excelente? Cuando adolescente, la hermana Colombo Rosette Camuaña
de la República Democrática del Congo, que ahora sirve en la misión Costa de Marfil, Abiyán Oeste, ayunó y oró durante 3 días para buscar la dirección que Dios deseaba que tomara. Una noche, en una notable visión, se le mostró una capilla y lo que ahora reconoce como un templo. Ella comenzó a buscar y pronto encontró la capilla que había visto en su sueño. El letrero decía: La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La hermana Camuaña se bautizó, y luego su madre y sus 6 hermanos. Ella dijo: Cuando recibí el Evangelio me sentí como un ave capturada que había sido liberada. Mi corazón estaba lleno de gozo. Tenía la certeza de que Dios me ama. Guardar los mandamientos del Señor nos permite sentir su amor de forma más clara y completa. El camino estrecho y angosto de los mandamientos conduce directamente al árbol de la vida. El árbol y su fruto, el más dulce y más deseable que todas las cosas, son una representación del amor de Dios y llenan el alma de un gozo inmenso. El Salvador dijo: Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Segundo, el gozo de vencer por medio de Cristo. Incluso cuando estamos guardando fielmente los mandamientos, hay pruebas y tragedias que podrían interrumpir nuestro gozo. Pero al esforzarnos por vencer estos desafíos, con la ayuda del Salvador, se preservan tanto el gozo que sentimos ahora como el gozo que anticipamos. Cristo aseguró a sus discípulos: En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es al volverse hacia Él, al obedecerle y unirnos a Él, que la prueba y el pesar se convierten en gozo. Menciono un ejemplo. En 1989, Jack Rushton servía como presidente de la estaca Irvine, California, en Estados Unidos. Durante unas vacaciones familiares en la costa, Jack estaba practicando surf sin tabla cuando una ola lo arrastró contra una roca, que le fracturó el cuello y lesionó gravemente la médula espinal. Jack dijo después: En el instante en que me golpeé, supe que estaba paralizado. Ya no pudo hablar ni respirar por sí mismo. Familiares, amigos y miembros de la estaca se solidarizaron con el hermano Rushton y su esposa Joanne, y entre otras cosas remodelaron parte de su casa para facilitar el uso de la silla de ruedas. Por 23 años, Joanne se convirtió en la principal cuidadora de Jack. Refiriéndose a los relatos del Libro de Mormón de cómo el Señor visitó a su pueblo en sus aflicciones y aligeró sus cargas, Joanne dijo: A menudo me maravilla la felicidad que siento al cuidar a mi esposo. Una modificación realizada en el sistema respiratorio de Jack restauró su capacidad para hablar, y en menos de un año fue llamado como maestro de doctrina del Evangelio y patriarca de estaca. Cuando daba una bendición patriarcal, otro poseedor del sacerdocio colocaba la mano del hermano Rushton sobre la cabeza del que recibía la bendición y le sostenía la mano y el brazo. Jack falleció el día de Navidad de 2012, después de 22 años de servicio dedicado. Cierta vez en una entrevista, Jack observó: Mi fe nunca flaqueó, pero eso no significa que no haya sufrido depresiones. Creo que por primera vez en mi vida fui empujado al límite y literalmente no tenía a dónde dirigirme, por lo que me dirigí al Señor, y hasta el día de hoy siento un gozo ilimitado. Esta es una época de ataques, a veces despiadados, en las redes sociales y en persona, contra quienes buscan sostener las normas del Señor en cuanto a la vestimenta, el entretenimiento y la pureza sexual.
A menudo son los jóvenes y los jóvenes adultos entre los santos, así como las mujeres y las madres, quienes llevan esta cruz de burla y persecución. No es fácil sobreponerse a tal abuso, pero recuerden las palabras de Pedro. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el Espíritu de gloria y de Dios reposan sobre vosotros. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Por último, el gozo de servir como Cristo. El Salvador halla gozo al llevar a cabo nuestra inmortalidad y vida eterna. Al hablar de la expiación del Salvador, el presidente Russell M. Nelson dijo, como en todas las cosas, Jesucristo es nuestro máximo ejemplo, quien por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Piensen en ello, a fin de que Él pudiese soportar la experiencia más intensa que se haya padecido en la tierra. Nuestro Salvador se centró en el gozo. ¿Y cuál fue el gozo que se puso delante de Él? Seguramente incluía el gozo de limpiarnos, sanarnos y fortalecernos. El gozo de pagar por los pecados de todo el que se arrepintiera. El gozo de hacer posible que ustedes y yo regresáramos a casa limpios y dignos para vivir con nuestros padres celestiales y nuestras familias. Del mismo modo, el gozo puesto delante de nosotros es el gozo de ayudar al Salvador en su obra de redención. Como simiente e hijos de Abraham, participamos en la obra de bendecir a todas las familias de la tierra, con las bendiciones del Evangelio, que son las bendiciones de salvación, sí, de vida eterna. Las palabras de alma vienen a mi mente. Esta es mi gloria, que quizá sea un instrumento en las manos de Dios para conducir a alguna alma al arrepentimiento, y este es mi gozo. Y aquí cuando veo a muchos de mis hermanos verdaderamente arrepentidos y que vienen al Señor su Dios, mi alma se llena de gozo. Pero no me regocijo en mi propio éxito solamente, sino que mi gozo es más completo a causa del éxito de mis hermanos que han subido a la tierra de Nefi. Y cuando pienso en el éxito de estos mis hermanos, se transporta mi alma como si fuera a separarse del cuerpo. Tan grande es mi gozo. Los frutos de nuestro servicio mutuo en la iglesia son parte del gozo puesto delante de nosotros. Incluso en momentos de desánimo o estrés podemos ministrar con paciencia si estamos centrados en el gozo de agradar a Dios y en brindar luz, alivio y felicidad a sus hijos, nuestros hermanos y hermanas. El mes pasado, cuando estuvo en Haití para la dedicación del templo de Puerto Príncipe, el elder David Bednar y su esposa Susan se reunieron con una hermana joven cuyo esposo había muerto en un trágico accidente pocos días antes. Lloraron juntos. No obstante, el domingo esta querida mujer estaba en su puesto como acomodadora en los servicios de dedicación, con una sonrisa tenue y cordial para todos los que entraban en el templo. Junto con el presidente Russell M. Nelson testifico que el gozo es un don para los santos fieles que han soportado las cruces del mundo y que están tratando de vivir de forma intencional una vida de rectitud como enseñó Jesucristo. Ruego que el gozo de ustedes sea completo. En el nombre de Jesucristo. Amén. As I was leaving a young women camp this summer, a sweet young woman handed me a note. In it, she asked, "How can I tell when God is trying to tell me something?" I love her question. Our souls long for a connection with our heavenly home. We want to feel Queremos useful. ser útiles y queremos distinguir lo que está pasando. Presidentes y profetas y amigos nos enseñan que nos invitan a hacer lo bueno y viene de Cristo.
El presidente Russell M. Nelson nos hizo una invitación sencilla y poderosa. Mis amados hermanos, les suplico que aumenten su capacidad espiritual para recibir revelación. Elijan hacer el trabajo espiritual que es necesario para disfrutar del don del Espíritu Santo y oír la voz del Espíritu con mayor frecuencia y claridad. Mi deseo esta mañana es hablarles con sinceridad acerca de 4 maneras para aumentar la capacidad espiritual y recibir revelación. Número 1, dedicar tiempo y espacio para escuchar la voz de Dios. Conforme usen su albedrío para dedicar tiempo todos los días para acercarse a la voz de Dios, sobre todo en el Libro de Mormón, con el tiempo su voz les parecerá más clara y familiar. Sin embargo, las distracciones, el ruido que abunda en el mundo, en nuestros hogares y en nuestra vida, pueden dificultar escuchar su voz. Estas distracciones ocupan tanto nuestra mente y corazón que no dejamos espacio para las impresiones del Espíritu. El profeta José Smith enseñó que la mayoría de las veces Dios se revela a una persona en privado, en su habitación o en un lugar desierto o en los campos, y casi siempre sin ruido ni estruendo. Satanás quiere separarnos de la voz de Dios al mantenernos alejados de esos lugares tranquilos. Si Dios habla en voz apacible y delicada, ustedes y yo debemos acercarnos para escucharlo. Imagínense lo que sucedería si estuviéramos tan resueltos a mantenernos conectados con el cielo como lo estamos con la Wi-Fi. Elijan un momento y un lugar para escuchar la voz de Dios todos los días y mantengan esa cita sagrada con exactitud, ya que mucho depende de ello. Número 2, actúen sin demora. Cuando reciben mensajes y actúan con propósito, el Señor puede valerse de ustedes. Cuando más lo hagan, más familiar se vuelve la voz del Espíritu. Cada vez reconocerán la guía de Dios y que Él está dispuesto a revelar su disposición y voluntad. Si se demoran, pueden olvidar la impresión o perder la oportunidad de ayudar a alguien en nombre de Dios. Número 3, trabajen en la obra del Señor. La oración que el Padre Celestial parece estar ansioso de contestar es nuestra súplica de ser guiados a alguien que necesita nuestra ayuda. El presidente Eyring nos ha enseñado a buscar revelación preguntándole a Dios a quién podemos ayudar. Si hacen preguntas como esa, el Espíritu vendrá y sentirán leves empujoncitos en cuanto a cosas que pueden hacer por otras personas. Cuando llevan a cabo y hacen esas cosas, están en la obra del Señor. Y cuando están en la obra del Señor, son merecedores de recibir el don del Espíritu Santo. Pueden orar y pedir al Señor que les permita trabajar. Y al hacerlo, Él utilizará las habilidades comunes y corrientes que ustedes poseen para realizar su obra. Mi abuelo materno, Fritz Dahlgren, emigró de Suecia cuando tenía 19 años. Llegó a Estados Unidos con una maleta y 6 años de estudios formales. Sin hablar inglés, se dirigió a Oregón, donde trabajó como leñador, y junto con mi abuela y mi madre se unió a la iglesia. Nunca presidió un barrio, pero fue un fiel maestro orientador y ayudó a más de 50 familias a activarse. ¿Cómo lo hizo? Después de la muerte del abuelo, estaba revisando una caja con sus papeles y encontré una carta escrita por un hombre que había regresado a la iglesia debido al amor de mi abuelo. La carta decía: yo creo que el secreto del hermano Fritz es que siempre está en la obra del Padre Celestial. La carta del hermano Wayne Simmons, el abuelo lo visitaba y llegó a conocer a cada miembro de esa familia. Con el tiempo, el abuelo les dijo que los necesitaban y los invitó a asistir a la iglesia. Pero ese domingo el hermano Simmons se despertó con un dilema. No había terminado de reparar el tejado de la casa y se esperaba lluvia. Decidió que iría a la iglesia, saludaría al abuelo, pero luego se iría a casa para terminar el tejado. La familia podría asistir a la reunión sacramental sin él. Su plan marchaba bien, hasta que estando en el techo oyó que alguien subía por la escalera. Y dijo: cuando levanté la vista, vi al hermano Fritz parado en la parte de la escalera.
Él solo me sonrió. Al principio me dio vergüenza y me sentí como un niño al que habían descubierto por faltar a la escuela. Después sentí enojo. Pero el hermano Fries simplemente se quitó el saco y lo colgó en la escalera. Mientras se arremangaba las mangas de la camisa, se volvió hacia mí y dijo, hermano, ¿tiene otro martillo? Este trabajo debe ser muy importante. No había dejado a su familia. Y si es tan importante, quiero ayudarlo. Al verlo a los ojos, solo vi bondad y amor cristiano. Mi enojo se esfumó. Ese domingo dejé mis herramientas de lado, seguí a mi buen amigo y regresamos a la capilla. El abuelo había estado en la obra del Señor y sabía que debía buscar a las ovejas perdidas. Así como los 4 hombres subieron a su amigo paralítico al techo y después lo bajaron para que Jesucristo lo sanara, la obra del abuelo también lo llevó a un tejado. El Señor envía revelación a aquellos que procuran ayudar a los demás. 4, crean y confíen. Recientemente leí en las Escrituras acerca de otro gran misionero que se encontraba en la obra. Aarón enseñaba al rey de los amanitas, quien se preguntó por qué Amón, el hermano de Aarón, no había ido a enseñarle. Y Aarón dijo al rey, he aquí, el Espíritu del Señor lo ha llamado a otra parte. El Espíritu habló a mi corazón. Cada uno de nosotros tiene una misión que cumplir. A veces el Espíritu puede llamarnos a otra parte. Hay muchas maneras de edificar el reino de Dios como discípulos de Jesucristo que hacen y guardan convenios. Como discípulos fieles de Él, pueden recibir inspiración y revelación personales que son compatibles con sus mandamientos y se han diseñado para ustedes. Ustedes tienen misiones y funciones únicas que desempeñar en la vida y recibirán guía singular para llevarlas a cabo. Nefi, el hermano de Jared, e incluso Moisés, tuvieron que cruzar una gran masa de agua y cada uno lo hizo de manera diferente. Nefi labró maderos con maestría. El hermano de Jared construyó barcos que estaban ajustados como un vaso y Moisés fue por en medio del mar en seco. Cada uno recibió una guía personalizada adaptada a sus necesidades y cada uno confió y actuó. El Señor es consciente de los que obedecen y en las palabras de Nefi preparará una vía para que cumplamos lo que nos ha mandado. Fíjense en que Nefi dice una vía, no la vía. ¿Pasamos por alto o ignoramos mandatos personales del Señor porque Él ha preparado una vía diferente de la que esperamos? Mi abuelo fue guiado a un lugar inusual, vestido con traje, a un tejado en domingo. Confíen en que Dios los guiará, incluso si esa vía parece ser diferente de lo que esperaban o que es diferente a las demás. Los santos de los últimos días vienen en muchas formas y tamaños, pero todos son iguales ante Dios. Sean negros o blancos, esclavos o libres, varones o mujeres, solteros o casados, ricos o pobres, jóvenes o mayores, miembros de toda la vida o conversos. No importa quiénes son o con qué están lidiando, están invitados a la mesa del Señor. Cuando el buscar y hacer la voluntad del Padre se convierta en el modelo diario de su vida, serán guiados a cambiar y arrepentirse. El nuevo programa de la Iglesia para niños y jóvenes se basa en el fundamento de aprender a buscar revelación, descubrir lo que el Señor quiere que hagamos y luego actuar en esa dirección. Cada uno de nosotros, independientemente de la edad o las circunstancias, puede esforzarse por buscar, recibir y actuar. Conforme sigan ese modelo eterno ordenado para nuestra época, se acercarán más a Jesucristo, a su amor, su luz, su dirección, su paz y su poder sanador y habilitador. Y además aumentarán su capacidad espiritual para llegar a ser instrumentos de sus manos cada día para lograr su obra. En el nombre de Jesucristo. Amén. El
Tuve oportunidad de poder, el pasado abril, dedicar el templo de Kinshasa en la República Dominicana del Congo. No hay palabras que puedan expresar el gozo de los fieles congoleños y yo que sentimos al ver un templo dedicado. Las personas que entran al templo de Kinshasa ven una pintura original titulada Cataratas del Congo. De manera excepcional, esta recuerda a quienes asisten al templo el inquebrantable compromiso que se requiere para aferrarse a Jesucristo y para seguir la senda de los convenios del plan de nuestro Padre Celestial. Las cataratas representan en esta pintura, traen a la memoria una costumbre que era habitual hacer, que se hacía hace más de un siglo entre los primeros conversos al cristianismo en el Congo. Antes de su conversión, adoraban objetos inanimados, pues creían que esos objetos tenían poderes sobrenaturales. Después de convertirse, muchos peregrinaron hasta una de las innumerables cascadas que hay a lo largo del río Congo, como las cataratas de Songo. Esos conversos echaron allí los objetos que antes idolatraban, como símbolo ante Dios y los demás, de que habían desechado sus antiguas tradiciones y aceptado a Jesucristo. De manera intencionada, no echaron sus objetos a aguas tranquilas o superficiales, sino que las echaron a las turbulentes aguas de una cascada gigante de las que no se les podía recuperar. Esas acciones eran un símbolo de un compromiso nuevo, pero inquebrantable, con Jesucristo. Los pueblos de otros lugares y otras épocas han demostrado su compromiso con Jesucristo de maneras similares. El pueblo del Libro de Mormón, conocido como los antinefileitas, abandonaron las armas de su rebelión y las enterraron profundamente en la tierra como testimonio a Dios de que nunca más volverían a usar sus armas. Al hacerlo, prometieron seguir las enseñanzas de Dios y no retractarse de su compromiso jamás. Esa acción fue el comienzo de estar convertidos al Señor y nunca más desviarse. Convertirse al Señor significa abandonar un rumbo, dirigido por un antiguo sistema de creencias, y adoptar un nuevo rumbo basado en la fe, en el plan de Padre Celestial y en Jesucristo y su expiación. Este cambio es más que una aceptación intelectual de las enseñanzas del Evangelio. Da forma a nuestra identidad, transforma nuestro entendimiento del significado de la vida y conduce a una fidelidad inmutable a Dios. Desaparecen los deseos personales que son contrarios a aferrarse al Salvador y a seguir la senda de los convenios y son reemplazados por la determinación de someterse a la voluntad del Padre Celestial. Convertirse al Señor comienza con un compromiso inquebrantable con Dios, para luego hacer que ese compromiso sea parte de quienes somos. El interiorizar dicho compromiso es un proceso de toda la vida que requiere paciencia y arrepentimiento continuos. Con el tiempo, este compromiso se convierte en parte de quienes somos, se implanta en nuestro sentido de identidad y llega a estar siempre presente en nuestra vida. Al igual que nunca olvidamos nuestro nombre, no importa en qué más estemos pensando, nunca olvidamos un compromiso que esté grabado en el corazón. Dios nos invita a dejar nuestras antiguas costumbres totalmente fuera de nuestro alcance y a comenzar una nueva vida en Cristo. Eso sucede a medida que desarrollamos fe en el Salvador, la cual se inicia al oír el testimonio de quienes tienen fe. Posteriormente, la fe se profundiza al actuar de maneras que nos aferran más firmemente a Él. Sería bueno si una mayor fe pudiese transmitirse como la gripe o el resfriado común. Así, un simple estornudo espiritual, por así decirlo, edificaría la fe en los demás. Pero no funciona de esa manera. La fe aumenta únicamente cuando una persona actúa con fe. Estas acciones suelen estar motivadas por invitaciones que hacen otras personas, pero no podemos hacer crecer la fe de otra manera o depender solamente de los demás para reforzar la nuestra. Para que nuestra fe aumente, debemos escoger acciones que edifiquen la fe, tales como el orar, estudiar las Escrituras, tomar de la Santa Cena y servir a los demás, y también guardar los mandamientos. Conformemente a nuestra fe en Jesucristo, Dios nos invita a efectuar promesas con Él.
Esos convenios, como se conocen a tales promesas, son manifestaciones de nuestra conversión. Los convenios también crean un fundamento seguro para el progreso espiritual. Al decidir bautizarnos, comenzamos a tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo y escogemos identificarnos con Él. Nos comprometemos a llegar a ser como Él y a desarrollar sus atributos. Los convenios nos aferran al Salvador y nos impulsan a lo largo de la senda que conduce a nuestro hogar celestial. El poder de los convenios nos ayuda a mantener el potente cambio en el corazón, profundizar nuestra conversión al Señor y recibir la imagen de Cristo más plenamente en nuestro rostro. Pero el compromiso hacia nuestros convenios que se hacen con desánimo no nos garantiza nada. Podemos vernos tentados a ser ambiguos, echar nuestras antiguas costumbres a aguas tranquilas o enterrar las armas de nuestra rebelión con las empuñaduras sobresaliendo. Pero un compromiso ambivalente hacia nuestros convenios no abrirá la puerta al poder santificador del Padre Celestial y de Jesucristo. El compromiso de guardar nuestros convenios no debe estar condicionado a las circunstancias cambiantes en nuestra vida, ni variar con ellas. Nuestra constancia para con Dios debe ser como el fiable río Congo que fluye cerca del templo Kinshasa. Este río, a diferencia de las mayorías de otros, tiene un flujo constante durante todo el año y vierte casi 42,000 metros cúbicos de agua por segundo en el Océano Atlántico. El Salvador invitó a sus discípulos a que fueran fiables y firmes. Él dijo, por tanto, proponed esto en vuestros corazones, que haréis lo que yo os enseñaré y os mandaré. El proponernos guardar nuestros convenios permite que se cumpla plenamente la promesa de Dios de obtener gozo duradero. Muchos fieles santos de los últimos días han demostrado que se han propuesto guardar sus convenios con Dios y han cambiado para siempre. Permítame hablarle de 3 de estas personas. El hermano Bansa Mushioko, la hermana Bansa Regine y el hermano Byun Ketebungi. En 1977, los Bansa vivían en Kinshasa, Zaire, el país que actualmente se conoce como República Democrática del Congo. Eran muy respetados en la comunidad de su iglesia protestante. Debido a sus talentos, su iglesia hizo los arreglos para que la joven familia fuera a Suiza para estudiar y les otorgó una beca universitaria. En Ginebra, en el autobús de camino a clase, el hermano Bansa solía ver un pequeño centro de reuniones con el nombre La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y él se preguntaba, ¿tiene Jesucristo santos en la actualidad en los últimos días? Con el tiempo, decidió ir a ver. El hermano y la hermana Bansa fueron recibidos cordialmente en la rama. Ellos formularon algunas de las preguntas constantes que tenían sobre la naturaleza de Dios, tales como, si Dios es un espíritu, como el viento, ¿cómo pudimos ser creados a su imagen? ¿Cómo podría Él sentarse en un trono? Ellos nunca habían recibido una respuesta satisfactoria hasta que los misioneros les explicaron las doctrinas restauradas en una breve lección. Cuando los misioneros se marcharon, los Bansa se miraron y dijeron, ¿no crees que lo que hemos escuchado es la verdad? Continuaron asistiendo a la iglesia y reuniéndose con los misioneros. Sabían que el bautismo en la iglesia restaurada de Jesucristo tendría consecuencias. Se les quitarían las becas, se les revocarían las visas, y ellos y sus 2 pequeños hijos se verían obligados a marcharse de Suiza. Decidieron ser bautizados y confirmados en octubre de 1979. 2 semanas después de su bautismo, los Bansa volvieron a Kinshasa, como los 2 primeros miembros de la iglesia en su país. Los miembros de la rama de Ginebra se mantuvieron en contacto con ellos y los ayudaron a comunicarse con los líderes de la iglesia. Se les animó a esperar fielmente el momento prometido en el que Dios establecería su iglesia en Zaire. Entretanto, otro estudiante de intercambio de Zaire, el hermano Mubui, estaba estudiando en Bélgica. Él se bautizó en 1980 en un barrio de Bruselas. Poco después, sirvió en una misión de tiempo completo en Inglaterra. Y Dios obró sus milagros.
El hermano Mbui regresó a Zaire como el tercer miembro de la iglesia en su país. Con la autorización de sus padres, las reuniones de la iglesia se efectuaron inicialmente en su hogar. En febrero de 1986 se presentó una petición para la iglesia para que fuese reconocida en el gobierno. Se requerían las firmas de 3 ciudadanos de Zaire. Los 3 contentos signatarios de aquella petición fueron el hermano Banza, la hermana Banza y el hermano Mbui. Aquellos miembros incondicionales conocieron la verdad cuando la escucharon e hicieron un convenio al bautizarse que los aferró al Salvador. Ellos metafóricamente echaron sus antiguas costumbres a una agitada cascada sin intención de recuperarlas. La senda de los convenios nunca fue fácil. La inestabilidad política, el poco contacto con los líderes de la iglesia y las dificultades inherentes que conlleva la edificación de una comunidad de los santos podrían haber disuadido a muchas personas, pero no al hermano y la hermana Banza ni al hermano Mbui, que perseveraron en fe. Ellos asistieron a la dedicación del templo de Kinshasa 33 años después de que firmaron la petición que condujo al reconocimiento oficial de la iglesia en Zaire. Los Banza están aquí hoy, en el centro de conferencias. Están acompañados por sus 2 hijos, Junior y Phil, y sus nueras Annie y Yoyu. En 1986, Junior y Phil fueron las primeras 2 personas que se bautizaron en la iglesia en Zaire. El hermano Mbui está mirando esa reunión desde Kinshasa, con su esposa Maggie y con sus 5 hijos. Estos pioneros entienden el significado y las consecuencias de los convenios por medio de los cuales han sido llevados al conocimiento del Señor, su Dios, y a regocijarse en Jesucristo, su Redentor. ¿Cómo nos aferramos al Salvador y permanecemos fieles con ellos y muchas decenas de miles de santos congoleños que los siguieron y como millones de otras personas en todo el mundo? El Salvador nos enseñó la manera. Cada semana participamos de la Santa Cena y efectuamos un convenio con el Padre Celestial. Prometemos vincular nuestra identidad con la del Salvador, al prometer nuestra disposición a tomar su nombre sobre nosotros, a recordarle siempre y a guardar sus mandamientos. El prepararnos de manera consciente y el efectuar estos convenios dignamente cada semana nos aferra al Salvador. Nos ayuda a interiorizar nuestro compromiso y nos impulsa con fuerza a lo largo de la senda de los convenios. Les invito a comprometerse con un proceso de discipulado para toda la vida. Efectúen convenios y guárdenlos. Echen sus antiguas costumbres a una cascada profunda y agitada. Entierren por completo las armas de su rebelión sin que sobresalgan las empuñaduras. Debido a la expiación de Jesucristo, el efectuar convenios con verdadera intención de honrarlos de manera fiable bendecirá su vida para siempre. Se volverán más semejantes al Salvador a medida que lo recuerden, lo sigan y lo adoren siempre. Testifico que Él es el cimiento firme. Podemos confiar en Él y sus promesas se cumplirán. En el nombre de Jesucristo. Amén. Agradecemos a todos los que han participado y expresamos gratitud al coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo por la hermosa música que nos ha proporcionado esta mañana. Ahora el coro cantará la canción de la primaria titulada Fe. El último discursante para esta sesión será el presidente Dallin H. Oaks, primer consejero de la primera presidencia. Al terminar sus palabras, el coro concluirá esta reunión cantando Ya regocijemos. La última oración la ofrecerá el elder Stephen R. Bangerter, de los 70.
Mis amados hermanos y hermanas, una carta que recibí hace un tiempo presenta el tema de mi discurso. La autora estaba considerando casarse en el templo con un hombre cuya compañera eterna había fallecido. Ella sería su segunda esposa. Y hacía la siguiente pregunta. ¿En la próxima vida podría tener ella su propia casa? ¿O tendría que vivir con su esposo y la primera esposa de éste? Solo le dije que confiara en el Señor. Continúo con una experiencia que escuché de un colega de confianza, la cual comparto con su permiso. Tras la muerte de su amada esposa y madre de sus hijos, un padre se volvió a casar. Algunos de los hijos adultos se opusieron al nuevo matrimonio y buscaron el consejo de un pariente cercano que era un respetado líder de la iglesia. Después de escuchar los motivos de sus objeciones, que se centraban en las condiciones y las relaciones en el mundo de los espíritus o en los reinos de gloria que siguen al juicio final, este líder les dijo: están preocupados por las cosas equivocadas. Deberían preocuparse por si ustedes llegaran a esos lugares. Concéntrense en eso. Si llegan allí, todo será más maravilloso de lo que puedan imaginar. ¡Qué enseñanza tan reconfortante! Confíen en el Señor. Por las cartas que he recibido, sé que a otros les preocupan algunas preguntas sobre el mundo de los espíritus, en el cual habitaremos después de morir y antes de resucitar. Algunos suponen que en el mundo de los espíritus se mantendrán muchas de las circunstancias y problemas temporales que experimentamos en esta vida terrenal. ¿Qué sabemos realmente acerca de las condiciones en el mundo de los espíritus? Creo que el artículo de un profesor de religión de BYU sobre este tema está en lo correcto. Dice: cuando nos preguntamos qué sabemos sobre el mundo de los espíritus por los libros canónicos, la respuesta es no tanto como solemos pensar. Por supuesto, sabemos por las Escrituras que después de que nuestro cuerpo muere, continuamos viviendo como espíritus en el mundo de los espíritus. Las Escrituras también enseñan que ese mundo de los espíritus está dividido entre quienes han sido rectos y justos durante la vida y quienes han sido inicuos. También describen cómo algunos espíritus fieles enseñan el Evangelio a los que han sido rebeldes o inicuos. Lo que es más importante aún, la revelación moderna revela que la obra de salvación sigue adelante en el mundo de los espíritus, y aunque se nos insta a no postergar nuestro arrepentimiento durante la vida mortal, se nos enseña que es posible cierto arrepentimiento allá. La obra de salvación en el mundo de los espíritus consiste en liberar a los espíritus de lo que las Escrituras a menudo describen como cautiverio. Todos en el mundo de los espíritus están bajo alguna forma de cautiverio. La gran revelación del presidente Joseph F. Smith, que fue admitida en los libros canónicos como la sección 138 de Doctrina y Convenios, afirma que los muertos que han sido justos, que estaban en un estado de paz mientras esperaban la resurrección, habían considerado como un cautiverio la larga separación de sus espíritus y sus cuerpos. Los inicuos sufren además un cautiverio adicional, debido a los pecados de los cuales no se han arrepentido. Se encuentran en lo que el apóstol Pedro llamó cárcel espiritual. Se describe a dichos espíritus como presos o cautivos, o como echados a las tinieblas de afuera, con llantos y lamentos y el crujir de dientes, mientras esperan la resurrección y el juicio.
La resurrección de todos en el mundo de los espíritus está asegurada mediante la resurrección de Jesucristo, aunque ésta ocurre en diferentes momentos para diferentes grupos. Hasta ese momento señalado, lo que las Escrituras nos dicen sobre la actividad en el mundo de los espíritus se refiere principalmente a la obra de salvación. Poco más se revela. El Evangelio se predica a los ignorantes, los impenitentes y a los rebeldes, para que puedan ser liberados de su cautiverio y puedan avanzar hacia las bendiciones que un amoroso Padre Celestial tiene reservadas para ellos. El cautiverio que se aplica en el mundo de los espíritus a las almas rectas convertidas es la necesidad de esperar a que se efectúen sus ordenanzas por representantes en la tierra. Ordenanzas que tal vez se les permita impulsar a fin de que sean bautizados y gocen de las bendiciones del Espíritu Santo. Esas ordenanzas por representantes terrenales también facultan a los varones a ser ordenados por representantes y a ponerlos a trabajar en los oficios del sacerdocio para que todos avancen para unirse y aumentar las huestes de los justos que pueden predicar el Evangelio a los espíritus encarcelados. Más allá de estos conceptos básicos, nuestros libros canónicos contienen muy poca información en cuanto al mundo de los espíritus que viene después de la muerte y precede al juicio final. Muchos miembros de la Iglesia han tenido visiones u otras inspiraciones que les informan de cómo funcionan o se organizan las cosas en el mundo de los espíritus, pero esas experiencias espirituales personales no deben entenderse ni enseñarse como la doctrina oficial de la Iglesia. Y desde luego, abundan las especulaciones por parte de miembros y otras personas en publicaciones y libros sobre las experiencias cercanas a la muerte. En cuanto a todo esto, es importante recordar las sabias advertencias de los élderes D. Todd Christofferson y Neil L. Anderson en mensajes de conferencias generales anteriores. El élder Christofferson enseñó: se debe recordar que no toda declaración que haya hecho un líder de la Iglesia, pasada o presente, necesariamente constituye doctrina. Comúnmente se da por entendido en la Iglesia que una declaración hecha por un líder en una sola ocasión a menudo representa una opinión personal que, aunque bien pensada, no quiere decir que sea oficial o se vincule a toda la Iglesia. En la conferencia siguiente, el élder Anderson enseñó este principio. Todos los 15 miembros de la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles enseñan la doctrina. No está escondida en un oscuro párrafo de un discurso. La proclamación sobre la familia firmada por todos los 15 profetas, videntes y reveladores es una maravillosa ilustración de ese principio. Más allá de algo tan formal como la proclamación sobre la familia, las enseñanzas proféticas de los presidentes de la Iglesia, confirmadas por otros profetas y apóstoles, también son un ejemplo de esto. En cuanto a las circunstancias en el mundo de los espíritus, el profeta José Smith dio 2 enseñanzas cerca del final de su ministerio que con frecuencia las han enseñado sus sucesores. Una de ellas es su enseñanza en el sermón de King Follett, de que los miembros de la familia que fueron justos estarán juntos en el mundo de los espíritus. Otra es su declaración en un funeral en los últimos años de su vida. Los espíritus de los justos son exaltados a una obra mayor y más gloriosa en el mundo de los espíritus. No se hallan lejos de nosotros y conocen y entienden nuestros pensamientos, sentimientos y movimientos y a menudo se afligen por ello. Entonces, ¿qué hay de las preguntas como las que mencioné antes sobre dónde viven los espíritus? Si esa pregunta les parece extraña o trivial, consideren muchas de sus propias preguntas o incluso las que se han sentido tentados a responder basados en algo que escucharon de otra persona en algún momento del pasado.
Para todas las preguntas sobre el mundo de los espíritus, sugiero dos respuestas. Primero, recuerden que Dios ama a sus hijos y seguramente hará lo que es mejor para cada uno de nosotros. Segundo, recuerden esta conocida enseñanza bíblica que me ha sido de gran ayuda sobre una gran cantidad de preguntas sin respuesta. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. De forma similar, Nefi concluyó su gran salmo con estas palabras: Oh Señor, en ti he puesto mi confianza y en ti confiaré para siempre. No pondré mi confianza en el brazo de la carne. Todos podemos preguntarnos en privado acerca de las circunstancias en el mundo de los espíritus o incluso analizar en familia o en otros entornos íntimos estas u otras preguntas sin respuesta. Sin embargo, no enseñemos ni usemos como doctrina oficial lo que no cumple con los estándares de la doctrina oficial. El hacerlo no hace avanzar la obra del Señor e incluso puede desanimar a las personas a buscar su propio consuelo o edificación a través de la revelación personal que el plan del Señor proporciona para cada uno de nosotros. La confianza excesiva en enseñanzas personales o especulaciones puede incluso impedir que nos concentremos en el aprendizaje y los esfuerzos que sí aumentarán nuestra comprensión y nos ayudarán a avanzar en la senda de los convenios. Confiar en el Señor es una enseñanza habitual y verdadera en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esa fue la enseñanza de José Smith, cuando los primeros santos soportaron severas persecuciones y obstáculos aparentemente insuperables. Ese sigue siendo el mejor principio que podemos usar cuando nuestros esfuerzos por aprender o nuestros intentos de hallar consuelo encuentran obstáculos en asuntos que aún no se han revelado o que no se han adoptado como la doctrina oficial de la Iglesia. Ese mismo principio se aplica a las preguntas sin respuesta sobre sellamientos en la próxima vida o reajustes deseados debido a acontecimientos o transgresiones en la vida terrenal. Hay tanto que no sabemos que nuestra única seguridad firme es confiar en el Señor y en su amor por sus hijos. En conclusión, lo que sí sabemos sobre el mundo de los espíritus es que la obra de salvación del Padre y del Hijo continúa allí. Nuestro Salvador inició la obra de declarar libertad a los cautivos. Y esa obra continúa porque mensajeros dignos y calificados continúan predicando el Evangelio, incluso el arrepentimiento, a aquellos que todavía necesitan su efecto purificador. El objeto de todo esto se describe en la doctrina oficial de la Iglesia dada en la revelación moderna. Los muertos que se arrepientan serán redimidos mediante su obediencia a las ordenanzas de la casa del Señor. Y después que hayan padecido el castigo por sus transgresiones y sean lavados y purificados, recibirán una recompensa según sus obras, porque son herederos de salvación. El deber de cada uno de nosotros es enseñar la doctrina del Evangelio restaurado, guardar los mandamientos, amarnos y ayudarnos unos a otros y efectuar la obra de salvación en los santos templos. Testifico de la verdad de lo que he dicho aquí y de las verdades que se enseñaron y que se enseñarán en esta conferencia. Todo esto es posible gracias a la expiación de Jesucristo. Como sabemos por revelación moderna, Él glorifica al Padre y salva todas las obras de sus manos. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Nuestro amoroso Padre Celestial, nos inclinamos ante ti en la conclusión de esta primera sesión de la Conferencia General y te agradecemos con todo nuestro corazón por tu Santo Espíritu que se ha sentido, y estamos agradecidos por las palabras de inspiración que han llenado nuestras almas este día. Estamos muy agradecidos por recibir la guía y el consejo de tus líderes escogidos. Y Padre, esta noche nos unimos como hijos tuyos en esta tierra, en nuestra petición para pedirte que tu Espíritu Santo pueda llenar los corazones y las mentes de todos tus hijos en esta tierra, para que nuestra juventud y nuestros niños puedan sentir en ellos la verdad del Evangelio de Jesucristo, como se ha enseñado por su Hijo, ha sido enseñado por tu Hijo, nuestro querido Señor Jesucristo. Te agradecemos, querido Padre, por nuestro Salvador, por su nacimiento, por su vida perfecta, y estamos profundamente agradecidos por su expiación. Y nos gozamos en su resurrección y la continua guía de su iglesia aquí en la tierra. Estamos agradecidos por su participación continua, por llamar a profetas y apóstoles, y estamos agradecidos por nuestro querido profeta, presidente Russell M. Nelson, que lo sostengas y lo protejas. Y Padre, te agradecemos por todas estas bendiciones, y lo hacemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Esta ha sido la transmisión de la Conferencia General Semestral número 189 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes fueron seleccionados de entre las autoridades y oficiales generales de la Iglesia. La música estuvo a cargo del coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo. Esta transmisión ha sido un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. Pero hubo un día cuando